Buenas tardes, profesor. Compañeros, en esta oportunidad mi grupo y yo les explicaremos nuestro tema de proyecto llamado Análisis del incremento de plástico antes y después de la pandemia por COVID entre el año 2018-2021 en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú. Los integrantes son mis compañeros Bustamante Chávez Yamile, Chirres Fuertes Carlos, Díaz Carrasco Jaile, Fernández Mendieta Priscila y el que les habla, Utrilla Tarama Lucas. Introducción. El distrito de San Juan del Lurigancho tiene mayor población y ocupa el primer puesto en generar desechos sólidos en la ciudad de Lima, ya que en los últimos años se incrementó el uso de plástico en zonas industriales, porque el 16 de marzo de 2020 se decretó la pandemia por el virus COVID-19 en Lima, Perú. Pero ¿qué tanto se incrementó el plástico luego de 2 años de pandemia? Bueno, en esta investigación vamos a analizar el incremento del plástico antes y después de la pandemia entre los años 2018 y 2021 en el distrito San Juan del Lurigancho. En Perú en promedio se utiliza 30 kilogramos de plástico por persona. Al año esto puede generar de 3 a 6 millones de bolsas por minuto. En Lima y Callao se genera 1,4 millones de toneladas de plástico al sector salud, que representa el 46% a nivel nacional. Todos estos datos brindados se proporcionarán para poder hallar el incremento del plástico con el uso de las derivadas. Sin embargo, las derivadas por incremento no tienen una fórmula específica, pero se puede hallar en base a una regla de conjunto de variables. Finalmente, se aplica y se formula ecuaciones diferenciales para poder hallar el incremento del plástico. Descripción del problema. En el Perú utilizan 3.000 millones de bolsas al año. Lima y Callao generan 886 toneladas de plástico al día. Esto es muy dañino. Debemos de ser más conscientes ya que todos pertenecemos a la misma población y que es nuestro deber cuidar y mantener un equilibrio ambiental. Ahora nuestra justificación es poder reciclar correctamente el plástico para que así pueda disminuir y no contaminar tanto el medio ambiente. Ojo, se justifica el incremento del plástico por parte del sector salud, ya que así pudieron producir guantes, mascarillas, etc. Pero es injustificable que se deshaga de manera incorrecta e irresponsablemente por las calles. Nuestra limitación es que toda información es conseguida después de lo ocurrido en la pandemia, y nuestro espacio de trabajo tuvimos que aceptar de manera virtual ya que por protocolos de pandemia no podíamos reunirnos en un mismo lugar, pero aún así concluimos que mediante ecuaciones diferenciales se puede hallar el incremento del plástico. Formulación del problema. El general. ¿Cuál será el proceso para analizar el incremento de plástico antes y después de la pandemia por COVID entre el año 2018 y 2021 en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú? Los específicos. ¿Cuál será la definición del incremento del plástico en el contexto post-COVID? ¿Cuál será la variación en función al tiempo? ¿Y cuál será la fórmula de ecuaciones diferenciales para detallar el incremento del plástico? Objetivos. El general. Análisis del incremento de plástico antes y después de la pandemia por COVID entre el año 2018 y 2021 en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú. Los específicos, definir las causas, determinar la variación en función al tiempo y aplicar y formular ecuaciones diferenciales para detallar el incremento del plástico. Soy Carlos Enrique Chiro Fuertes y en esta oportunidad voy a hablar sobre el capítulo 2, marco teórico y las bases teóricas. Comenzamos con el plástico. El plástico se sabe que es uno de los componentes que se producen y consumen y exportan a diario. Afecta principalmente a las playas de nuestro país y se pueden producir desde bolsas hasta botellas de plástico. En los diferentes tipos de plásticos que hemos seleccionado encontramos el tereftalato de polietileno, el polietileno de alta densidad, el policloruro de vinilo, la polietileno de baja densidad, el polipropileno y el más conocido que es el poliestireno. Las características del plástico son la resistente a la corrosión, pueden tener color como no pueden tener color, son sólidos o semisólidos porque tienen una forma y como ya mencioné se producen en masa a diario. En el contexto de la COVID, el consumo, exportación y producción de, en este caso, mascarillas, guantes, jeringas y envases de alcohol han ido aumentando en estos últimos años, por lo que la producción de plástico en este sector, que vendría a ser el sector salud, se ha elevado demasiado. Y la contaminación en San Juan del Lurigancho es demasiado alta, ya que San Juan del Lurigancho es catalogado como uno de los distritos de Lima con mayores habitantes dentro de este propio distrito, lo que causa contaminación y su propia población son los afectados, ya que son propensos a enfermarse demasiado. El modelo matemático por pandemia de COVID-19, debido a los acontecimientos más recientes por el COVID-19, diferentes sectores del Perú han sintetizado los matemáticos como modelo para mayor entendimiento
así como en el sector salud, que se pudo evaluar los contagios de manera exponencial desde el caso cero, a través de las curvas que se iban planteando a medida que los casos se incrementaban. Bases teóricas. Entre las bases teóricas se escogió la derivada y criterio de la primera derivada. El principal objetivo de una derivada es analizar el incremento o decrecimiento de una función, hallar valores máximos y mínimos. Esto se puede aplicar en economía, física, geometría y en la misma ingeniería. Criterio de la primera derivada. Se le conoce el criterio de la primera derivada al método que es utilizado en la mayoría de veces en el cálculo matemático para hallar y determinar mínimos y máximos relativos que pueden estar dentro de una función. Como acá se puede observar, podemos hallar en nuestros casos el mínimo relativo, máximo relativo y un ni máximo ni mínimo relativo. Ahora le doy paso a mi compañera Yamile. Buenas tardes. En esta ocasión me ha tocado el capítulo 3 de materiales y métodos. En primer lugar, el tipo de diseño de investigación se hace referente a los procedimientos y técnicas que son usadas por el mismo investigador o la persona encargada del proyecto, con el fin de poder evaluar e interpretar los resultados. Bueno, en este proyecto se tiene como fin poder analizar el incremento del plástico entre el año 2018 al 2021 en el distrito de San Juan del Lurigancho, que como ya bien sabemos es uno de los distritos más contaminados de Lima. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que es un estudio experimental, transversal, correlacional. ¿Por qué? Bueno, debido a que por el COVID-19 ocurrieron cambios y se considera la variable en su incidencia. Ahora en materiales tenemos a la población y a la muestra. En materiales, en este caso se usa la provincia de Lima con el distrito de San Juan del Lurigancho, como ya lo mencioné anteriormente. Además, se acudió al censo nacional y se concluyó que San Juan del Lurigancho en el año 2017 fue uno de los distritos con más población, con un total de 9.485.405 habitantes. Y en la parte de muestra del año 2018 al año 2021, con un promedio de 117.629 habitantes, siendo uno de los más poblados de Lima, claramente. Ahora, en métodos. En primer lugar tenemos a la técnica de recolección de datos y análisis de datos. Para esto se necesitó hacer uso del INEI mediante el método Focus Groups, con el fin de poder hallar o poder saber la variación del incremento del plástico en el distrito de San Juan del Lurigancho. Y en segundo lugar, de igual manera, contamos con la solución del problema como uno de los métodos. En la etapa de modelación, bueno, en esta etapa, en la toma de datos, en primer lugar, se tuvo que evaluar desde el año 2007 al 2017, como podemos visualizar en las imágenes, en la PPT, para que con todo esto tener un panorama de la sobrepoblación para poder hallar la variación del incremento del plástico post-COVID. Además, desde el año 2018 al 2021 había 946.5 toneladas de acumulación de basura al día. Por ello, se multiplicó 946.5 toneladas con 31 días, que equivale a un mes, obteniendo así 29.341.5. Ahora, en la parte de planteamiento problemático del problema, tenemos como T meses, que equivale a meses, la masa 946.5 elevado a la menos 0.1 T por mes. Lo que vamos a hacer es derivar. Vamos a derivar y luego de ello vamos a reemplazar el valor de C para poder así tener el resultado. Bueno, eso fue todo. Soy Fernández y a continuación les voy a explicar acerca de los resultados obtenidos dentro de nuestro proyecto de investigación. Bien, como mencionaban anteriormente mis compañeros, la acumulación de bolsas, botellas y de micropartículas llegan a afectar desproporcionadamente a grupos, personas y pueblos vulnerables. Y también afectan de una manera directa al medio ambiente, al ecosistema, a los animales y sus respectivas hábitats. Según informa el Ministerio de Ambiente del Perú, el uso promedio de plásticos en nuestro país es de 30 kilos por persona
Solamente en Lima Metropolitana y en el Callao se llegan a generar el 46% de los residuos plásticos de solamente un uso municipal en todo nuestro país. Inclusive, el tiempo aproximado de degradación de las bolsas, vasos, sorbetes es de 400.000 y 200 años respectivamente. Lo cual llega a ser bastante lamentable todo esto lo que está pasando, ya que todos estos plásticos y todos estos desechos van y terminan en los mares. Bueno, durante estos 2 últimos años, la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento en el consumo de plástico de solo un uso. En varios casos, producto de las necesidades sobre todo de salud e higiene, lo cual ha generado de que haya un aumento exponencial en el uso de mascarillas, de guantes, de toallas desechables, de los EPPs del personal médico, los empaques para los alimentos, sumado también los empaques de las compras hechas por internet. Bien, en nuestro país, uno de los distritos que se ha visto más afectado en el tema de contaminación por plástico es el de San Juan del Lurigancho. Es por ello que nosotros hemos decidido realizar este análisis con diferentes modelos matemáticos, con el fin de calcular un exacto o aproximado del nivel de contaminación de plástico dentro de este distrito, con el fin de brindar la información a esta población para que puedan tomar conciencia acerca del uso y de la producción del plástico. Mediante el diseño no experimental transversal correlacional, llegamos a concluir que desde 2018 al 2021 hubo un incremento de 19.876 toneladas de plástico. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Hailen, que les va a explicar acerca de las conclusiones y de las sugerencias de nuestro presente proyecto. Como conclusiones, tenemos 4 que estarían respondiendo a nuestros objetivos generales y específicos. En el caso de nuestro objetivo general, el análisis del incremento del plástico antes y después de la pandemia por el COVID, sí hemos encontrado una diferencia totalmente abismal y totalmente clara y plausible. Por otro lado, en nuestros objetivos específicos, las causas del incremento de plástico son diversas, pero como grupo hemos concluido que el principal problema que hay es la falta de concientización ambiental. Muchas personas creen que esto no existe, pero sí, es real. Lo estamos viendo y lo vamos a evidenciar probablemente de acá a un par de años, porque los problemas no se notan actualmente, sino a futuro. Sin embargo, el calentamiento global es uno de los problemas que ya venimos jalando desde hace muchos años y que justamente la variación que ha tenido en este caso el mundo ha sido la pandemia, porque la pandemia ha traído consigo no solamente daños en la salud, sino también al medio ambiente. Por otro lado, en nuestros objetivos específicos, gracias a las ecuaciones matemáticas que hemos podido encontrar, en este caso específicamente ecuaciones diferenciales, hemos podido encontrar un número que hemos recolectado entre diferentes fuentes para poder encontrar la diferencia entre estos años, entre el 2018 y el 2021. Hemos concluido que cerca de 19.876.5 toneladas ha sido el incremento de plástico desde antes hasta ahora de dicho año, obviamente. Así que nosotros concluimos que hemos cumplido con la finalidad del proyecto, hemos encontrado una diferencia y creemos que las derivadas y los cálculos matemáticos han sido de gran ayuda para poder evidenciar. Por otro lado, las recomendaciones que nosotros tenemos como grupo es que justamente estos proyectos no solamente hacen que uno pueda tomar conciencia y no solamente dejarlo en un momento, un proyecto y ya. Creemos de que el problema existe, las soluciones son las que se deben dar. Y justamente estos proyectos son los que pueden prevalecer a través del tiempo para poder generar más sostenibilidad en el tiempo. Porque si bien este proyecto es un promedio o una tasa calculada de lo que ha sido el incremento, pero si visualizamos este proyecto a futuro y lo pueden desarrollar, entonces sí, podrían encontrar una diferencia.
Además, creemos que, como se dijo anteriormente, en las conclusiones, la educación ambiental es muy importante y creemos que puede darse desde los más pequeños para que puedan ejercer este tipo de proyectos, ejercer que el ambiente es su hogar y tienen que cuidarlo. Gracias.